Bienvenidos a otro capítulo de Hablando con Propiedad Intelectual. Arturo, qué gusto verte de nuevo. Muchísimas gracias, Marce. En el programa anterior no pudiste estar, pero bueno, gusto tenerte de regreso. Tuve la osadía de tomarme unos días de vacaciones. Ustedes disculparon. Tú te habías ido antes, quiero mencionar. Exacto, no, encantado de poder estar contigo otra vez. Pues felices de estar con ustedes. Para cuando estén viendo este video, el domingo habrán concluido los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que pues Arturo y a mí nos pareció que podía ser algo interesante que platicáramos acerca de cómo la propiedad intelectual se relaciona con los juegos, un poquito de lo que platicamos del derecho del deporte y la propiedad intelectual, pero más enfocado a una práctica que es muy mediática, que conocemos coloquialmente como el ambush marketing, ¿no? Sí, hace un par de programas hablamos justo de deportes, ¿no? Dos programas diferentes, uno deporte olímpico, también hablamos de los SEA Games, pero bueno, no hablamos de este ambush marketing o marketing parasitario, ¿no? Que sería como el término un poco más cercano en español, ¿no? Que me parece interesante justo por todas las experiencias olímpicas que ha habido, cómo ha cambiado la ley en algunas ocasiones derivado de estas situaciones y cómo lo están también tomando desde la parte legal las empresas, desde parte de marketing, etcétera, ¿no? Sí, y quise nada más hacer como una salvedad en cuanto a que el ambush marketing no se refiere exclusivamente o no ocurre solo en relación con eventos deportivos, como pudieran ser los Juegos Olímpicos y el Mundial, ¿no? O sea, en general es una práctica que tiene por objeto el beneficiarse del reconocimiento o la trascendencia de eventos determinados, ¿no? Como Sí. puede ser desde una película, ¿no? El lanzamiento de una película, que eso lo tuvimos el año pasado, me parece. Eventos deportivos, quizá programas de televisión, etcétera, ¿no? Claro, y bueno, la parte deportiva es la más mediática, pero como dices, hay muchísimo más, ¿no? Pero ¿por qué no empezamos con la definición, ¿no? Que es como el ambush marketing es como la asociación que una empresa quiere hacer, ya sea de sí misma o de sus productos, en relación con un evento del cual no es patrocinador oficial, ¿no? Claro, y creo que la palabra o la expresión patrocinador oficial es la que cobra mayor relevancia y la que quizá tiene como consecuencia que los eventos deportivos sean como los más tocados por el ambush marketing, porque estamos hablando de patrocinios gigantes. O sea, si yo lanzo una película, generalmente esta película fue financiada con recursos propios, digo, propios me refiero a las casas productoras, etcétera, pero en tratándose de eventos deportivos, ahí sí tienes una serie de patrocinadores que pagan Una precisamente, sí, cantidades relevantes, precisamente para ser reconocidos como patrocinadores oficiales, por un lado, y por otro lado, excluir que competidores puedan hacer lo mismo, ¿no? Porque generalmente, sobre todo hablando de los Juegos Olímpicos, lo que se busca es tener patrocinadores uno por industria. ¿A qué voy? O sea, si hay una marca de ropa deportiva que ya es patrocinador oficial, no habrá otra, porque entonces pierde atractivo el patrocinio, ¿no? Totalmente. Sí, y bueno, también creo que es importante mencionar que hay tres tipos, ¿no? Que es como el ambush marketing por asociación, después por intrusión y por último que es un ambush marketing, oportunista, ¿no? Que bueno, ya iremos viendo cada uno, pero el más común es el de la asociación, ¿no? De forma directa e indirecta, ¿no? Que es más o menos lo que mencionabas ahora. Sí, y ahorita comentabas tú y con mucha razón, hablando específicamente de los Juegos Olímpicos, además de que hay un tratado internacional que regula, ¿no? qué y quién y cómo se pueden utilizar los símbolos olímpicos, entre ellos los aros olímpicos. Además de eso, el Comité Olímpico Internacional, cuando asigna los Juegos a una determinada ciudad, también se da la tarea de negociar con el país que va a ser anfitrión para, en su caso, generar políticas, acuerdos y guías que permitan conservar la exclusividad de los patrocinadores, ¿no? Porque al final del día, pues si no logras hacer efectivo esa exclusividad, pues pierde atractivo y eventualmente puedes perder patrocinadores. Pero lo que es increíble es la creatividad de los departamentos de marketing.
Sí, totalmente. Que bueno, ese es un error común, ¿no? Que ellos generalmente lanzan campañas, que aparte la característica de todas las campañas de ambush marketing son muy cortas, ¿no? Entonces, es atractivo para los departamentos de mercadotecnia, uno, porque la inversión es mucho menor en comparación con una campaña que represente una inversión relevante, dos, es muy corta, y tres, aparentemente los riesgos son bajos, ¿no? Entonces, por estas circunstancias es que a veces no buscan esta asesoría legal previa a lanzar la campaña hasta que la campaña ya está ahí, ¿no? Entonces es una acción más reactiva a veces que preventiva, ¿no? Cuando la campaña se lanza, ¿no? Sí, y pienso que se ha vuelto inclusive más viral este tema porque las campañas ahora y este tipo de publicidad se hace a través de redes sociales. Sí. Ya ni siquiera tienes que estar en POP, o sea, o buscar quién te va a imprimir el flyer o en dónde vas a encontrar el espacio publicitario en los medios de comunicación tradicional, en donde también, por ejemplo, las televisoras juegan un papel importante para filtrar un poquito este tema de patrocinadores oficiales, no oficiales. Pero ahora, pues si tomamos en cuenta que cualquiera que tenga un celular con una cámara de buena calidad puede tomar video, puede hacer fotografía, teniendo tu cuenta en una plataforma, pues tú puedes subir el contenido que quieras. Entonces, creo que se ha hecho aún más viral el tema del ambush marketing. Sí, totalmente. Y justo hablando de los olímpicos, bueno, creo que la mayoría de los ejemplos o muchos de los ejemplos icónicos vienen de ahí, pero como dices, no solamente se limitan al ámbito deportivo, sino a otros ámbitos, ¿no? Sí, y a mí lo que me ha llamado, digo, revisando como casos y casos que ha habido recientemente, por recientemente me refiero a, bueno, París todavía no tenemos todos los elementos para evaluarlo, pero bueno, Tokio, Londres, algo de Río, lo que sí he visto es que ya los equipos de marketing ya entendieron que no pueden usar los aros olímpicos, ¿no? Eso ya les quedó bien claro. Ya también entendieron que no pueden hablar de Juegos Olímpicos, no pueden hablar de la ciudad específica, pero entonces eso ha dado pie a una serie de creatividad, ahora sí que pensando fuera de la caja, pero que no necesariamente los cura o los blinda ante una posible acción por parte de los comités olímpicos. Sí, y me gusta esta palabra del aprendizaje que han tenido también las empresas, ¿no? Un ejemplo clásico, bueno, Coca-Cola, que ha sido siempre patrocinador de la Copa del Mundo durante muchísimo tiempo y tienen contratos muy largos, ¿no? Y tengo un ejemplo, por ejemplo, de Pepsi, ¿no? Pepsi en el Mundial de 2002 tuvo estas conductas de ambush marketing donde Coca-Cola era el patrocinador oficial, pero ellos firman a los jugadores de fútbol más importantes para hacer comerciales, ¿no? Y además de eso usan la palabra como Tokio 2002, ¿no? Entonces obviamente Coca-Cola se enojó mucho, hubo litigios de por medio y Pepsi perdió en Argentina, ¿no? Entonces, derivado de esa derrota, creo que Pepsi aprendió la lección y para el siguiente Mundial de 2010 hace lo mismo firmando a jugadores icónicos sin ser patrocinador oficial. Sin embargo, ya no usa estas marcas, ya no dice Alemania 2006 o cosas así, sino ya esto lo deja de lado, tratando precisamente de evitar el uso de marcas registradas que son de terceros, ¿no? Entonces, creo que esta lección es aprendida y por lo tanto ya no tienen este problema, ¿no? Sí, y también da pie a una serie de campañas por parte de quizá empresas o negocios más pequeños, ¿no? Que generan estas publicidades muy ingeniosas. Yo revisando había una tienda, me parece que en Londres, que decidió lanzar una campaña en donde si tú llegabas y le demostrabas que habías comprado un producto de un no patrocinador oficial, te hacía un descuento, te daba como unos tickets, ¿no? Entonces, pues realmente no hablaba de juegos, no hablaba de olímpicos, no hablaba de Londres, nada más casualmente, ¿no? Estaba haciendo esta campaña un poquito para tratar como de protestar en contra de los patrocinadores oficiales. Sí, jugando al límite, ¿no? Sí, estirando la liga, como decimos nosotros. Y alguien más, había un cereal también, esto fue en Londres, en donde sacaron un post en donde decían el plato de cereal y decían, Simón toma este cereal o come este cereal, y decían Simón y un asterisco así, Simón, una niña que vive en Cambridge, ¿no? Exacto. Cuando todo el mundo claramente entendía que pues estaban medio haciendo alusión a Simone Biles, la gimnasta norteamericana, ¿no?
Sí, sí, pero justo eso te lleva a la parte creativa, ¿no? De tratar de jugar al límite para no infringir, ¿no? Y no solo temas de patrocinio o contractuales, sino también temas de leyes locales, ¿no? Por ejemplo, hablando de creatividad, se me ocurre un ejemplo de los Juegos Olímpicos de Invierno, creo que fue en Canadá, en Winnipeg, y donde Lululemon no era patrocinador oficial, y los Juegos Olímpicos, perdón, de invierno tenían una marca registrada que era muy larga, era como Winter Olympic Games, bla, 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 era muy, Como muy, el muy hashtag. larga. Exacto. Y lo que hace Lululemon es como buscar sinónimos. Entonces de Winter le pone cool, ¿no? Entonces era como cool, sports, event, de no sé qué. Y entonces toda su ropa para ese evento tenía esta etiqueta larguísima. Entonces al final del día, tú cuando la leías, porque aparte decía de un evento que se va a llevar a cabo de tal mes a tal mes en British Columbia, Canadá. Entonces sabías cuál era el evento, ¿no? Y el consumidor lo veía y es obvio que esto está hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero no estaba infringiendo, digamos, la marca registrada por usar estas palabras que eran similares pero no idénticas, ¿no? Entonces fue una forma creativa de jugar al límite, porque además de temas contractuales también había una ley canadiense muy específica que prohibía hacer uso de este tipo de nombres de eventos protegidos, ¿no? Entonces ahí al final se salió con la suya y no tuvo ninguna sanción, pero bueno, creo que estuvo muy en el límite, ¿no? Que justo, ahorita que decías lo de la ley, era lo que platicábamos. En preparación a los Juegos, lo que hacen las autoridades olímpicas es negociar con los gobiernos locales, establecer ciertas reglas, ¿no? Y lo mismo hace la FIFA, hablando del Mundial de Fútbol, muy sonado el tema de Brasil, por ejemplo, generaron, porque además es interesante porque se generan estas guías o estos lineamientos o estas leyes como resultado de lo que ocurrió en la edición anterior, ¿no? Un poco lo que platicábamos hace rato antes de que entráramos al aire, cómo las leyes pues muchas veces se quedan atrás y tenemos que encontrar formas para poder atender los problemas actuales cuando no estaban previstos en la ley anterior. Entonces estas guías generalmente vienen como a posteriori. Ya se dieron cuenta que hacen esto y bueno, pues para los siguientes juegos vamos a prohibirlo. La sorpresa es que en los siguientes juegos o en la siguiente copa se les ocurre algo más. Exactamente. Y entonces vamos un poquito atrasados. Sí, y justo creo que estos casos, bueno, el derecho al final del día es casuístico, entonces todos estos casos permiten que se vaya reformando la ley o los reglamentos o las políticas internas, ¿no? Justo en los Olímpicos, por ejemplo, un caso súper sonado fue, creo que en los Olímpicos de Río, de la marca de Beats, ¿no? Donde Philips era el patrocinador oficial y lo que hace, en este caso Beats, a los atletas olímpicos les reparte audífonos marca Beats, ¿no? Sí, pero si me permites ahí, sí. creo que lo que pasó fue, hicieron como un evento de lanzamiento de marca que casualmente ocurrió en Río. Y Sí. casualmente, como por ahí de julio, y efectivamente invitan a todos los atletas top, ¿no? Porque pues, o sea, el que llega en 20º lugar ni lo volvieron a ver, ¿no? Pero pues casualmente todo ocurre y efectivamente le regalan su audífonos. set de audífonos. Exacto. Y bueno, ya es muy común que todos los deportistas antes de participar en su disciplina pues vienen concentrados y traen los audífonos, ¿no? En el camino ya sea del coche al vestidor o del vestuario a donde vaya a participar, pues trae los audífonos y se veía la B de Beats, ¿no? Cuando no era patrocinador oficial, ¿no? Entonces, bueno, obviamente lo que tuvo la repercusión muy positiva para Beats fue todos los visitantes a su página, a sus redes sociales, etcétera, donde Philips perdía, ¿no? Siendo, creo que era Philips o Panasonic, no me acuerdo. Creo que era Panasonic. Panasonic, el patrocinador. O sea, nos acordamos oficial. de Beats, pero claro, no del oficial. Exactamente. Y derivado de eso, como no se pudo hacer nada en el momento, en los siguientes Juegos Olímpicos ya se prohibía que los deportistas tuvieran marcas. Entonces ahora si los vemos en París, todos los que traen audífonos tienen tapado la marca de los audífonos, ¿no? Pero bueno, fue un aprendizaje derivado de lo que pasó, ¿no? Sí, a mí lo que me ha llamado la atención es, o sea, tienes un patrocinador oficial, ¿no? Pero después tienes que cada deportista está firmado con alguien que es su patrocinador como de siempre. Entonces, viendo las competencias, por ejemplo, los de atletismo, el otro día estaba yo viendo los 200, una cosa así, o sea, ves a alguien que corre con una playera Puma, Sí. pero alguien más trae una playera Adidas, pero alguien más trae el zapato Nike, o sea, creo que por mucho que hay este tema de patrocinios oficiales, pues también tienen que respetar los derechos individuales de los atletas.
Sí, que ese es un tema porque justo lo que dices, tienes creo que Usain Bolt tenía eso, Fue ¿no? famosísimo el Sí, caso de él, ¿no? los tenis eran Puma y mientras que el patrocinio era otro, ¿no? Y eso surge de un caso muy viejo también de Michael Johnson, que también ganó unos olímpicos con muchas medallas de oro, y en una publicidad posterior traía colgados los tenis Nike, que eran como dorados, como oro y sus medallas de oro, y Reebok se enojó muchísimo porque Reebok era el patrocinador oficial de ese evento y él estaba diciendo, bueno, con los Nike fue como gané las medallas, ¿no? Entonces eso también revolucionó mucho las reglas del movimiento olímpico para participar, ¿no? Sí, porque al final del día, bueno, el comité puede firmar con X marca, pero no puedes, pienso yo, obligar a todos los deportistas a que firmen con la misma marca, porque además yo creo que no hay marca que pueda patrocinarlos a todos. Claro. Y además, y ese capítulo en donde platicamos de PI Deporte, también lo comentamos, muchos atletas reconocen o le dan crédito a los accesorios o al calzado que utilizan o a la ropa o lo que sea en el desempeño y eventual papel que hacen en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos. O sea, desde el zapato, pero pues si estás en canotaje, pues me imagino que el remo, ahí sí no soy no estoy tan familiarizada, pero pues esa tecnología también nos ayuda a saltar más rápido, a correr, o sea, no los puedes obligar a que se casen con un solo patrocinador. Sí, que incluso esto último que mencionabas de la tecnología lo mencionamos en un programa El anterior. doping tecnológico me pareció súper Exactamente, interesante. sí, y para los paralímpicos principalmente, ¿no? Hablamos de la silla de ruedas, hablamos de las prótesis especiales, de cómo tienen cierta tecnología que puede ser equiparable a un dopaje deportivo, ¿no? Pero bueno, regresando también a este tema de ambush marketing, hay ciertas campañas que me llamaron la atención, que entiendo que no son ilegales, pero bueno, son muy creativas, ¿no? Una en particular fue de Fiat, que bueno, Fiat se enteró que en Estocolmo iba a estar Google Maps grabando como el Street View, ¿no? Entonces alguien de Fiat empieza a manejar un Fiat precisamente siguiendo a la cámara de Street View que iba grabando las calles de Estocolmo, y cuando llegan a las oficinas de Volkswagen, el Fiat se estaciona enfrente. Entonces si tú buscas Volkswagen en Estocolmo y te vas al Street View, encuentras la foto de Volkswagen con un Fiat estacionado afuera. Entonces lo dejó ahí simplemente, entonces ya quedó para siempre, ¿no? O a menos que se renueve el Street View, pero bueno, con eso está haciendo este ambush marketing, ¿no? Si buscas, oye, quiero ir al Volkswagen de Estocolmo, lo buscas y encuentras el Street View y te sale la foto de un Fiat, ¿no? Entonces me pareció también interesante, ¿no? Mira, no estaba al tanto de ese caso. Pero sí, o sea, las marcas se han tenido que volver más creativas y comentábamos un poco el tema de las películas, ¿no? Como el año pasado, por lo menos en México, y creo que fue a nivel mundial, a raíz del lanzamiento de una película, varias marcas pero productos diversos, completamente ajenos a la temática de la película, se cuelgan del evento y ahí me parece que viene un poco también la decisión de las marcas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos peleamos con todo el mundo o nos beneficiamos de esta publicidad gratuita o nos convertimos en el malo de la película? Porque pues hoy en día ya no nada más se trata de lo que está dispuesto en la ley o el derecho que tienes o no, tienes que también medir el impacto reputacional de tus reacciones, ¿no? Precisamente eso que acabas de mencionar me parece clave, porque ya... Digo, tú como dueño de marca, pues lo entiendes. Sí, en una estrategia de negocio ya pasa del tema legal, ¿no? O sea, es decir, y entiendo el enojo que pueden sentir los patrocinadores oficiales cuando ven que están teniendo estas acciones de publicidad o de ambush marketing, y entonces el enojo es, estoy muy molesto porque hizo una inversión muy alta, económica, y está este tercero colgándose, y aparte competidor colgándose del evento, ¿no? Entonces muchas veces, si bien tienes acciones legales, creo que la parte reputacional cobra más fuerza, ¿no? Por ejemplo, el caso de las cervezas, ¿no? Donde, por ejemplo, InBev, que ha tenido a favor, en contra, etcétera, ha estado como siempre involucrado en todos estos temas de ambush marketing, y a veces por temas reputacionales no conviene tomar acciones, ¿no? Porque si se vuelve mediático, hubo un caso precisamente con Bavaria, creo que lo mencionamos también brevemente en el programa anterior, donde habían estas mujeres muy atractivas en un partido de fútbol. Las vestidas de naranja, ¿no? Holanda, Alemania, me parece, vestidas de naranja, que al final terminaron hasta en prisión. Creo que las sanciones fueron muy fuertes. A una la metieron en prisión y pues ahí creo que, o sea, digamos que el público se fue más a favor de
de Bavaria, ¿no? Por ese tema. Ese es justo el tema, porque más allá bueno, no sé cuánto tiempo estuvo en prisión, yo creo que muy poco horas, el tema de la multa económica al final fue menor en comparación con la ganancia de Bavaria, ¿no? Porque realmente los views de sus redes sociales y el estar como hashtag y siendo un trending topic durante mucho tiempo o durante un tiempo prolongado, pues resultó una ganancia mayor, ¿no? Entonces, a veces, por temas reputacionales, no le conviene a una empresa salir porque acabas, como decías, como el malo, acusando a quien está colgándose de la publicidad, ¿no? Sí, aquí un poquito es la ponderación de los derechos, ¿no? Y del impacto que pueden tener tus acciones. Por un lado, creo que es válido completamente que los patrocinadores oficiales le exijan al organizador del evento que se trate que haga efectivo el patrocinio exclusivo, ¿no? Porque pues, estás pagando una cantidad importante por ese patrocinio, pero por otro lado, pues tienes que encontrar la manera de conciliar ese derecho con la creatividad que pueden o no tener los equipos de marketing y la reputación que quieres mantener, ¿no? O sea, quieres ser el patrocinador oficial, sí, pero tampoco quieres ser el villano que extingue y aplasta a todo el mundo, ¿no? Sí, también los temas contractuales, porque justamente hablando de esta creatividad, puedes pensar en cosas diferentes, ¿no? En el US Open del 96, que fue un caso Heineken contra Stella Artois, donde también Heineken era patrocinador oficial y Stella Artois lo que hace es tiene estos anuncios en el metro, digamos, donde iban las personas que iban a ver los eventos en el metro, pues iban y cuando transbordaban estación a estación había como muchos anuncios de Stella Artois, ¿no? Pero estaban como fuera los anuncios de este límite territorial donde estaba la exclusividad para Heineken, ¿no? No, y habrá quien te diga que, pues, oye, finalmente no puedes estar violentando el derecho de libertad de expresión de Stella Artois de poner sus anuncios porque las marcas son de ellos, los productos son de ellos y no están diciendo o publicitando algo falso. Sí, que es un tema ya contractual, que en este caso del patrocinio oficial con el evento en sí y delimitarlo lo más posible, ¿no? Para ver si están incurriendo en prácticas de ambush marketing o no, ¿no? Pero bueno, va variando obviamente de acuerdo a los contratos de cada uno de los eventos, ¿no? Sí, claro. Y lo mismo tenemos por ejemplo, me acuerdo mucho en la Liga Mexicana, por ejemplo, de fútbol también, el hecho de cómo festejaban, ¿no? Y muchos lo que traían era como la playera con el patrocinador oficial, pero luego si metían un gol, entonces se quitaban la playera y casualmente traían otra playera que era de otra marca, ¿no? Claro. Y eso es lo que voy con la creatividad, ¿no? O sea, pues al final del día, la gente de marketing cada día encuentra alternativas más interesantes y yo creo que como abogados nuestra obligación es mantenernos al tanto de eso y también tener una mente un poquito más abierta y entender que pues a veces se trata de una decisión de negocios. Exactamente, sí, y buscar más como los temas oportunistas, porque los oportunistas me parece que no tienen... esos no tienen perdón. Más bien, no tienen consecuencias legales, porque no te estás... Bueno, el tema de la oportunidad de una... oportunidad o oportunismo, porque es diferente. Porque al final no te estás... bueno, primero no lo puedes anticipar, simplemente hay un accidente y te aprovechas de él, ¿no? El caso de Oreo, por ejemplo, en un Super Bowl se fue la luz durante mucho tiempo y fue como muy sonado, porque estaba sucediendo el Super Bowl y se fue en vivo la luz, ¿no? Entonces Oreo empezó a sacar ciertos anuncios diciendo, bueno, mientras no hay luz puedes comerte una Oreo, una cosa así, ¿no? Entonces fue una reacción inmediata a lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces no lo puedes anticipar y no tiene consecuencias legales graves, ¿no? Entonces esa podría ser ciertas campañas de ambush marketing de ciertas agencias o empresas en temas de marketing que no tienen consecuencias legales, ¿no? Sí, no, yo a lo que me refería es el que falsifica la playera, claro. El que saca el anuncio con la imagen del deportista como si fuera un embajador, o sea, ya las cosas como muy evidentes, claro. Que queda claro que lo que quieres es desviar la atención a tu producto o a tu servicio a través del uso de derechos que tú sabes que no puedes utilizar. Sí, sí, totalmente. E incluso uno que me parece muy bueno, y cuando creo que buscas ambush marketing en Google, y literal es como las primeras imágenes que te sale, de los iPod Nano, ¿no? Que, sí, exacto, que los iPod Nano Apple tiene un anuncio espectacular y están los iPod Nano que se están como... los de la pintura, ¿no? Exacto, ajá. Como con colores, y había una empresa canadiense, me parece que se dedicaba a hardware, pero también reciclaba, y entonces lo que ellos hacen, ponen un espectacular abajo y con los mismos colores de la tinta se están llenando botes de reciclaje, ¿no? Entonces se aprovechan de esto, o sea, realmente están haciendo uso de un anuncio que está arriba de ellos para poner la pintura abajo, pero no tiene, digamos, no está infringiendo los derechos en este caso de sí, Apple, que yo creo que ahí también lo que tienes que ver es el ánimo, ¿no? O sea, ¿por qué no puso ese anuncio
no pusieron sus cubetitas 2 cuadras a la derecha, ¿no? Claro. O sea, claramente estás buscando Sí, porque son los mismos colores. complementar tu anuncio con el de Exactamente. con el de Apple, ¿no? Que me parece creativo y como el caso de Oreo, pues no tiene consecuencias graves, por decirlo así, ¿no? Ahora, también lo cierto es que luego presentar una acción, pues te puede llevar mucho tiempo, en donde quizá para cuando tengas una resolución, pues ya el evento ya súper concluyó, ¿no? Y eso creo que puede desmotivar un poco el ejercicio de acciones, lo cual es penoso porque o sea, al final del día lo que ocurre es que no tenemos precedentes, no tenemos criterios judiciales en donde haya una claridad respecto a qué es, por ejemplo, en este caso el ambush marketing, cuál es el ánimo que debes de sancionar, etcétera. Entonces, pues se convierte en una disposición legal muy bonita, pero que en la práctica no se hace efectiva. Sí, y creo que justamente esos son como los 2 puntos elementales, ¿no? Una es la falta de un marco legal concreto que sancione el ambush marketing, y la segunda, los riesgos reputacionales, ¿no? Para las empresas, tanto a favor o en contra de quien alza la voz diciendo esto es una conducta ilegal, o bueno, totalmente contraria a las buenas costumbres, como para quien lo hace, ¿no? Si termina, y ahí el consumidor es quien toma la decisión, ¿no? Decidiendo si el patrocinador oficial o el competidor es quien tiene la razón, digamos, o quién es el bueno de la película, ¿no? Entonces creo que esos 2 factores al final son muy importantes y relevantes para hablar de ambush marketing, ¿no? Sí, definitivamente, y yo creo que en lo que sigan existiendo estos eventos con el impacto que tienen, como los Olímpicos, la Copa, los US Open, etcétera, vamos a seguir viendo casos similares en donde pues los organizadores se van a tener que poner más creativos y tratar de anticipar lo que puede ocurrir durante la duración de los eventos. Y las reglas se van a actualizar, ¿no? Creo que todas las experiencias que hemos visto, de los ejemplos que hemos mencionado... Sí, se han traducido en una disposición. Exactamente, futura, ¿no? Tal vez es de, ok, ya tuvimos este aprendizaje, tanto para las empresas, el caso que mencionaba también de Pepsi, ¿no? Tuvo un aprendizaje y lo cambió, ¿no? Eso por un lado. Y por la parte de los organizadores, es de, tuvimos esta experiencia para los próximos eventos, vamos a modificar las reglas para que no vuelva a suceder esto, como el caso de Beats, ¿no? Es correcto, sí. Sí. Pues bueno, con eso terminamos el programa, terminamos los Juegos Olímpicos. Creo que el programa que hicimos en materia de deporte y propiedad intelectual amarra muy bien con este tema para darnos cuenta cómo ha ido evolucionando el deporte, la regulación. Y nomás para despedirme, yo estoy sorprendida porque ves la filmación de la gimnasia artística de 1970 y la comparas con lo que hacen hoy en día las gimnastas. Y a mí me parece increíble, y mucho de eso creo que debemos reconocer que se trata de pues, la tecnología que rodea al deporte, ¿no? Totalmente. Pues muchas gracias y esperamos que nos sintonicen en la siguiente edición de Hablando con Propiedad Intelectual. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, darle like, campanita, etcétera, etcétera.